Hola a todos y todas. Iniciamos ya nuestra jornada. Les damos una gran bienvenida a nuestro segundo seminario web de divulgación científica, organizado por el capítulo estudiantil de la Optical Society o SOSACH. Les mandamos un saludo a quienes nos están viendo de México, Brasil y Chile, y más lugares posiblemente. Agradecemos también a Optical Society, a la Facultad de Ciencias y al Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile por apoyar y difundir este seminario web titulado Manipulación de las propiedades de la luz. La propagación de la luz a través de aguas oceánicas plantea varios desafíos, además de las pérdidas habituales debido a la atenuación. En concreto, una fuente de luz destinada a este uso debe ser lo suficientemente robusta para superar la dispersión debida a las partículas en suspensión, la turbidez, que se produce naturalmente en un medio no homogéneo, y la turbulencia, introducida por las corrientes de agua cambiantes. Diseñar el estado de polarización de la fuente de luz es la clave para producir haces de luz con formas y estados de polarización capaces de resistir estos desafíos, además que sean apropiados para comunicaciones ópticas submarinas de corto alcance. Nuestro invitado de hoy es Carlos López Marical, doctor en Filosofía de Ciencias Ópticas. Sus principales áreas de investigación incluyen imágenes de fluorescencia, captura y manipulación óptica, además de shaping de rayos láser. También ha desempeñado un papel importante dentro de la OSA, coembajador y coach motivacional para los diversos capítulos estudiantiles de OSA en el mundo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo para conectarte con nosotros. Sabemos que estás pasando también por un huracán, como ya hablamos anteriormente. Y cuando tú quieras, puedes partir con la charla. Gracias, Yerko, y gracias, Esteban, por la introducción. Afortunadamente el huracán ya pasó, así que estamos aquí de vuelta a la normalidad. Muchas gracias por la introducción. Nada más un comentario, yo no sé quién empezó ese rumor de que soy coach motivacional. Nunca me habían llamado así, pero pues se oye bien, ¿no? Pero bueno, más que coach, me gusta pensar que comparto mis experiencias con ustedes, y les tengo que agradecer mucho por la invitación. Como les decía, es un placer para mí estar hablando con este grupo selecto de líderes estudiantiles y es algo que me llena de felicidad, ¿no? Ver que en Latinoamérica hay líderes como ustedes. Les voy a compartir aquí mi presentación, pero antes quiero comentarles que pues yo soy súper rollero, ¿no? En México esto quiere decir que hablo mucho y no me callo. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco técnico y me gustaría que, pues, como no todos tenemos el mismo, digamos, el mismo background, hay estudiantes de pregrado, de posgrado, de ingeniería, de ciencias aplicadas. Me gustaría que si tienen alguna pregunta en algún momento, pues me detengan y con mucho gusto les explico de qué estamos hablando, ¿no? La plática de hoy es un poco más técnica que la de ayer, que fue un poco más informal, era como una charla, pero me gustaría igual que esto fuera una plática de 2 vías como la de ayer, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí. Bueno, ¿ya ven mi presentación? Sí, perfecto. Bueno, les platico un poquito. La presentación está en inglés, y no es porque sea flojo, sino que en realidad a veces es más complicado traducir todos estos términos y hablar de ellos en español que en inglés. Pero obviamente si tienen alguna pregunta, por favor interrúmpanme y háganla, ya sea en el chat o con su micrófono, ¿no? Una de las áreas en las que yo he trabajado profesionalmente en la óptica mucho tiene que ver con el darle forma a la luz. Es decir, nosotros sabemos que la luz es un campo electromagnético que se propaga, es un campo ondulatorio que tiene ciertas propiedades. Y el darle forma a esas propiedades ha sido una gran parte de mi carrera profesional. Entonces, específicamente hoy vamos a hablar de una propiedad que es la polarización. Y si no saben qué es, ahorita les voy a dar un tutorial súper veloz.
Entonces, vamos a empezar. Miren, les voy a hablar un poquito, les voy a hablar como 2 minutos de mí para los que no estuvieron ayer y de la OSA. Y después vamos a hablar de unos estados de polarización que me interesan un chorro. Ayer les enseñaba este slide. Tengo una compañía que se llama Underwater Photonics y esas son las cosas con las que trabajo. Realmente mi desempeño profesional se divide en estas 4 áreas. Una es procesar datos de sonar y de LiDAR para hacer imágenes submarinas. Es decir, a veces estamos buscando un objeto en el fondo del mar, hacemos un escaneo béntico, es decir, del fondo, y podemos ver aquí, por ejemplo, la silueta de un barco, ¿no? Este tipo de objetos de interés es con lo que trabajamos para nuestros clientes. También diseñamos fuentes de luz de uso marino. Una que utilizamos mucho son estas luces para que los aviones puedan aterrizar y otras que no se ven aquí porque son infrarrojas. Los aviones en los portaaviones, ¿no? Pueden aterrizar de forma segura en cualquier condición de clima, en cualquier condición de mar. Es decir, aquí el avión se está moviendo, el portaaviones también, hay marea, etc. También somos consultores, es decir, utilizamos nuestra experiencia para adaptar los instrumentos de nuestros clientes para hacer mediciones en el ambiente marino, que es muy, muy hostil. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia de diseñar instrumentos que funcionan bien en el medio marino. Y también hacemos procesamiento de señales para otras aplicaciones, ¿no? Bueno, les comentaba, yo vivo en México, en una isla chiquitita aquí en el Caribe. Este es México, aquí está el Caribe mexicano, y esta es mi isla. Es una isla de unos 50 kilómetros de largo por casi 20 de ancho, y este pedacito de aquí es el que está poblado. Es un lugar paradisiaco, no tengo ningún problema. También les comentaba que tengo un trabajo que pues me permite hacer lo que me gusta. Entonces, la verdad estoy muy feliz profesionalmente. Quería mencionarles rápidamente el papel que está jugando la OSA en esta plática. Básicamente la OSA, yo estoy representando a la membresía profesional de la OSA. Soy un traveling lecturer este año sin viajar mucho, pero gracias a la sociedad hay esta y otras oportunidades en las que ustedes pueden relacionarse con otros profesionales de la óptica y pueden establecer conexiones interesantes, ¿no? Como lo que hablábamos ayer un poquito. Bueno, eso ya lo comenté ayer, entonces no voy a parar mucho tiempo ahí, pero si tienen alguna pregunta al final de eso, con mucho gusto podemos hablar de la OSA y de mi trabajo. Les voy a hablar específicamente de ciertos estados de polarización que son como exóticos. Esta palabra en realidad nos la sacamos de la manga mis colegas y yo, porque son estados de polarización que no van a encontrar en un libro, ¿no? Que no son muy comunes. Entonces les voy a hablar un poquito de trasfondo, de por qué, o la motivación de estos estados. Les voy a hablar un poquito de polarización, por si no se acuerdan, y les voy a explicar cómo se pueden hacer estados de polarización, ahora sí que al gusto. Les voy a hablar de unos resultados que tuvimos recientemente, y bueno, para empezar les voy a comentar una aplicación que nosotros utilizamos todo el tiempo, es el desarrollo de estas estaciones de interrogación. Es decir, estos son instrumentos que van en una cajita hermética, digamos, que funcionan en el fondo del mar y pueden estar a 300 metros, pueden estar a 1000 metros de profundidad o a 15 metros y miden cosas interesantes a lo largo de un tiempo extendido, ¿no? Pueden estar midiendo salinidad, pueden estar midiendo pH, pueden estar midiendo aceleración para hacer un histograma a lo largo del tiempo de las mareas, de las corrientes, pueden estar midiendo temperatura también, pueden medir la cantidad de partículas suspendidas, pueden medir índice de refracción, etc. Hay un montón de variables físicas que estos instrumentos miden. Típicamente están anclados al fondo del mar, típicamente también están en lugares inaccesibles o en lugares muy hostiles o muy, muy lejanos. Entonces, estas estaciones también tienen sensores externos. Podemos tener una estación central que tiene 10 o 20 sensores externos que miden una o varias variables, pero a distancias cortas aquí de la estación de interrogación y están conectadas pues por enlaces de fibra óptica generalmente, ¿no? O en ciertas ocasiones también por cables tradicionales.
Entonces, estos sensores fijos y esta estación de interrogación, pues constituyen un sistema que se queda ahí en el fondo del mar durante 6 meses o 6 años o 6 días. Y nosotros tenemos típicamente un vehículo no tripulado, que lo que hace es que más o menos por GPS ubica el lugar donde debería estar este instrumento en la superficie, después baja al fondo del mar y localiza a la estación de interrogación y por medio de una ventana óptica interroga a la estación a su vez y extrae los datos de ese periodo, de esos 6 días o 6 meses, 6 años. Extrae los datos y bueno, luego vuelve a subir y envía esos datos por satélite pues al equipo que le interesa, ¿no? Esos datos. Como se puede imaginar, esta parte del proceso es crítica. Estos vehículos no tripulados son caros. Generalmente utilizan fuentes de energía que duran varios años y pues son instrumentos muy sofisticados. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ser capaces de hacer con mucha repetitividad y con mucha precisión es llegar a la estación de interrogación y hacer una interrogación exitosa y rápida en la menor cantidad de tiempo posible para subir a la superficie y enviar esos datos sin gastar las baterías de este vehículo, ¿no? Entonces, una de las partes de ese proceso que son críticas es la comunicación óptica entre estos dos elementos del sistema. Generalmente son distancias muy cortas, estamos hablando de 1 a 6 metros máximo, a veces menos de 1 metro, pero el problema aquí no es la distancia, el problema es el medio. Todo este medio de aquí es agua salada. El agua salada pues no es el mejor medio óptico, es inhomogéneo, es anisotrópico, varía con el tiempo y de hecho pues los 3 problemas más grandes que tenemos es, primero, pues que tiene mucho scattering, es decir, hay muchas partículas suspendidas microscópicas que van a hacer que la luz que enviamos nosotros de este punto a este punto en realidad pues va a viajar en todas las direcciones al chocar con las partículas. Eso limita nuestro ancho de banda y también pues pone un límite inferior a la cantidad de potencia que necesitamos. El agua salada es turbia. Esto quiere decir que en realidad no es un medio ahí homogéneo, no es un medio transparente, sino que está hecho de una solución de muchas cosas, ¿no? Tiene sales, tiene minerales, tiene especies orgánicas y bueno, la concentración de esas cosas cambia con el tiempo. Entonces nosotros podemos encontrarnos que el espacio a través del que tiene que ir nuestro enlace óptico, típicamente un láser, un bioláser, pues es muy transparente o puede ser muy turbio la siguiente vez que lo encontremos. Porque lo que determina la turbidez pues son fenómenos generalmente de gran escala, típicamente subcontinentales, ¿no? Hay corrientes que llevan nutrientes de un lugar a otro y eso ocasiona esta turbidez. También, pues el mar no está quieto, de hecho el mar se está moviendo, también está a veces empujando nuestra estación de interrogación de su ancla y está moviendo al vehículo no tripulado. Entonces tenemos ahí un montón de cosas que están moviendo los dos puntos de comunicación y el medio óptico entre ellos. Entonces ya se imaginan pues el problema que es pasar esos datos, ¿no? Que es una distancia corta. La turbulencia pues tiene que ver con las mareas, tiene que ver con las corrientes. A veces hay agua fría que viene de repente y pasa por aquí y nos cambia las propiedades del agua, ¿no? De un día para otro. Entonces, todos estos problemas que nos ocasiona el nosotros querer utilizar el agua salada como un canal de comunicación, resulta que los podemos resolver hasta cierto punto si nosotros utilizamos la polarización de la luz que utilizamos para hacer el enlace de comunicación, porque si nosotros utilizamos ciertos estados de polarización, el haz que usamos para este enlace se vuelve mucho más robusto a estos problemas. Entonces, nuestra motivación
es encontrar un estado de polarización que le dé robustez a este enlace óptico de aquí. Por eso nos interesa jugar con la polarización y encontrar qué estado de polarización nos da un haz que va a llegar aquí el vehículo no tripulado y se va a comunicar, pum, lo más fácil posible con la estación de interrogación, lo más rápido posible, y se va a regresar para enviar los datos. Si no se acuerdan, o si no lo han visto, a lo mejor no han llevado este curso, cuando hablamos de polarización, hablamos de la dirección en la que oscila el campo electromagnético. Es decir, nosotros sabemos que un haz de luz o un campo electromagnético tienen asociados una onda o un campo ondulatorio que estoy representando aquí con la función E, que es una función de las coordenadas espaciales R. Y bueno, también del tiempo, ¿no? En este caso, las coordenadas espaciales R pues son X, Y y Z. Por notación, nos gusta que la luz oscile en el plano XY y que se transporte o que se propague en el eje Z. Esto es porque la luz es una onda transversal. El campo electromagnético es una onda transversal. Entonces, aquí en este ejemplo, en este dibujo, tenemos el plano aquí YZ y acá el plano XZ. Entonces tenemos aquí una componente azul que oscila en la dirección vertical. Es decir, esta componente del campo está oscilando en la dirección X o más menos X. Y al mismo tiempo tenemos una componente del campo de color verde que oscila en la dirección Y, ambas propagándose en Z. Obviamente yo aquí escogí dos componentes oscilatorias senoidales que aparte estuvieran 90 grados fuera de fase. Se fijan aquí los máximos están a 90 grados de diferencia y lo que tenemos cuando sumamos esas dos componentes vectorialmente pues es una onda que está polarizada circularmente. En este caso es una onda circular derecha o circular izquierda dependiendo de cuál estándar utilicen, ¿no? Entonces la polarización es esta dirección, es la dirección que tiene el campo transversal. Obviamente la dirección cambia con el tiempo. Nosotros, si tomamos una foto ahora, el campo puede estar apuntando aquí, pero en un instante después, pues va a estar apuntando a cualquier punto de esta línea roja, ¿no? Es decir, esta línea roja nos está dando la dirección del campo electromagnético en un instante T, como función del espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no tienen preguntas, eso es todo lo que necesitan saber de polarización para esta plática. Entonces, imagínense que tenemos un haz láser y lo que estamos viendo, de hecho, lo que vemos con nuestros ojos es el patrón de intensidad. Si yo hago incidir ese láser en esta hoja que es transversal a la propagación, pues yo voy a ver que ese láser tiene cierta estructura. Aquí este mapa de colores nos dice la intensidad. Por ejemplo, aquí lo amarillo es menos intenso, lo rojo es un poco más intenso, lo violeta más, lo azul más y esto casi blanco pues es lo más intenso. Pero este es un mapa de intensidad. Esa es una cantidad escalar. Es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, dónde es más intenso el láser. No nos dice nada de la dirección de oscilación del campo. Para eso, nosotros necesitamos un mapa en las coordenadas transversales que nos diga a dónde está apuntando el vector de polarización o el campo electromagnético en un ciclo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este punto el campo electromagnético está oscilando en esta dirección diagonal y ahí oscila cada periodo. Entonces aquí en este punto yo puedo decir que este haz está linealmente polarizado en esta dirección, que es aproximadamente 30 grados, ¿no? Con respecto al eje X. Pero si se fijan, en todos lados tenemos un vector de polarización, porque en todos lados existe el campo. Aquí es menos intenso y más intenso, pero en todos lados existe el campo. Entonces, nosotros podemos extraer nada más el mapa de polarización y podemos darnos cuenta de que en cualquier punto de este haz, la polarización es lineal y tiene esta dirección. Es decir, este haz, por más exótica que sea su intensidad,
en realidad es un haz linealmente polarizado. Y yo si tuviera un instrumento que midiera la polarización y la midiera aquí, pues nos da lineal. Y acá, pues también nos da lineal. Acá nos da lineal. En todo punto del plano transversal, la polarización nos da lineal en esta dirección. Es decir, no importa dónde midamos el estado de polarización, es el mismo. A este tipo de haces se les conoce como estados homogéneos. En el caso de la polarización lineal, pues donde yo mida la polarización, me va a dar lineal y con la misma dirección. Aquí fíjense que yo dibujé un haz que tiene forma de dona en la intensidad. Es decir, aquí es muy intenso y aquí no es nada intenso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la intensidad, esto es como un aro, ¿no? Como un aro salvavidas. Pero la polarización es lineal en todos lados. Yo puedo tener un haz que tenga la misma forma en la intensidad, que sea una dona, pero en la cual en cada punto de la coordenada transversal la polarización sea circular, como ese diagrama que les mostré hace varios slides donde les explicaba lo que es la polarización. Entonces, estos dos haces tienen la misma intensidad, pero tienen diferentes estados de polarización. En realidad, la polarización lineal y la polarización circular no son más que dos casos especiales de un estado más general, homogéneo también, que es la polarización elíptica. Es decir, una elipse que está muy estirada, pues es un estado de polarización lineal. Y obviamente puede tener cualquier ángulo de orientación. Y una elipse que tiene una excentricidad nula, pues no es más que un círculo. Entonces, un estado de polarización elíptico, un estado de polarización lineal o circular, son casos especiales de un estado de polarización elíptico, que es la polarización homogénea más general. Y nosotros sabemos que para representar cualquier estado vectorial de polarización, pues necesitamos una base con dos estados de preferencia ortogonales, o al menos que no sean linealmente dependientes. Entonces, con una polarización elíptica derecha o con una polarización elíptica izquierda, si fijan aquí también hay dirección, yo puedo representar cualquier estado. También lo pueden hacer con un estado de polarización circular derecho y circular izquierdo, o lineal y otro lineal que nada más no sea en la misma dirección. Hace las cosas muy fáciles que sea ortogonal, pero no tiene que ser ortogonal. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a continuar. Una disculpa ahí, el perro de mi vecino está un poco alterado. Bueno, entonces quedamos que estos eran estados homogéneos. ¿Por qué? ¿Por qué son homogéneos? Pues porque en cualquier parte de las coordenadas transversales la polarización es la misma. Pero hay otros estados. Por ejemplo, imagínense un estado de polarización en el que el vector de polarización siempre esté apuntando en la coordenada radial. Es decir, siempre va a estar apuntando del centro hacia afuera. Centro hacia afuera. En la coordenada ρ del sistema de coordenadas polares. Bueno, nosotros ya sabemos a dónde apunta el estado de polarización, pero resulta que ese vector en realidad tiene una dirección que varía con la coordenada azimutal. Es decir, si yo lo mido aquí a 0 grados, pues la polarización es lineal horizontal, pero si lo mido aquí a 90 grados, también es lineal, nada más que está orientado a 90 grados. Entonces, la polarización en realidad, el estado de polarización en realidad, también es una función de las coordenadas. Y nosotros podemos imaginarnos un estado de polarización que sea ortogonal en todos lados al estado radial, y lo que vamos a tener es un estado de polarización azimutal. Es decir, que apunta siempre en la coordenada azimutal, la coordenada phi de las coordenadas polares. Aquí lo que tenemos es un estado en el que si medimos la polarización aquí, pues tenemos un estado horizontal, lineal también, de hecho en todos lados es lineal, pero si lo mido aquí, es lineal en una dirección vertical. Entonces, estos estados que tienen una distribución de polarización que varía con las coordenadas, se conocen como estados vectoriales de polarización. Es decir, nosotros aquí podríamos separar, podríamos hacer todo lo que quisiéramos con los haces, olvidándonos de su estado de polarización, tratándolos como una función escalar, y al último poniéndoles el estado de polarización. Pero aquí no. Aquí tenemos que el estado de polarización en realidad se va a ir transformando junto con el haz conforme pasa por elementos ópticos. Bueno,
¿Cuál es la idea de nuestro proyecto? ¿No? Para tener un NAS que nosotros podamos determinar si nos sirve mejor para las comunicaciones de nuestro propósito, lo que nosotros quisiéramos es ser capaces de tener un NAS con la distribución de intensidad que nosotros queramos, pero que también, al cual también podamos controlarle el estado de polarización en las coordenadas transversales. Es decir, aquí yo puedo controlar el estado de polarización, aquí yo puedo controlar el estado de polarización y puede ser diferente al de aquí. Y aquí también, y en cada punto de las coordenadas transversales, nosotros poder asignar un estado de polarización arbitrario, el que nosotros queramos. Esa es la meta del proyecto. Y después vemos qué estado de polarización nos sirve más. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar un estado vectorial de polarización arbitrario? Pues resulta que es muy difícil. Es muy difícil generar un estado de polarización arbitrario vectorial. Pero es muy fácil generar estados de polarización escalares. Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer para generar nuestro estado vectorial es generar dos estados ortogonales y después sumarlos, porque estos son muy fáciles de generar. Entonces, lo que hacemos es preparar dos estados ortogonales que van a ser las componentes de nuestro estado vectorial y después sumar las componentes vectorialmente. En óptica, eso se hace con un interferómetro. Entonces, este estado vectorial arbitrario, en realidad, va a consistir de dos componentes. Una componente en un vector de una base que yo escoja y otra componente en un vector ortogonal de la misma base. En este caso, nosotros escogimos la base circular porque es muy fácil de trabajar con ella. Ahora bien, ya sabemos que lo que vamos a hacer son preparar dos componentes escalares, darles a cada componente un estado de polarización ortogonal y después sumarlas con un interferómetro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una forma súper fácil de preparar un estado de polarización, un estado escalar, es utilizar un modulador de fase. Un modulador de fase es un aparatito como este. En realidad este es un aparatito súper viejo, pero me gusta porque aquí podemos ver varios elementos. Aquí vemos, por ejemplo, una entrada de video que nos sirve para nosotros darle una matriz de valores de gris. Esos valores de gris en realidad se convierten en voltajes en cada uno de los píxeles de este elemento, que es el modulador espacial de luz. En este caso es un modulador transmisivo, pero también hay moduladores de reflexión que tienen una ventaja, entonces voy a decir cuál es. Entonces aquí lo que tenemos en cada uno de estos píxeles es un sándwich de cristal líquido. Y tenemos ese cristal líquido en medio de dos electrodos transparentes. Esos electrodos lo que hacen es aplicar un voltaje a lo largo de estas moléculas de cristal líquido que tienen forma en espiral. Y las espirales se alinean y aparte se enroscan o se desenroscan dependiendo del voltaje que les apliquemos en cada píxel. Y lo que hace ese enroscamiento es que cada píxel nos va a dar un retraso de fase diferente que nosotros podemos controlar con ese nivel de gris. Entonces, la luz que entra, la luz que incide en el elemento reflectivo en este caso, se va a modular transversalmente con diferentes valores de fase. Hasta aquí vamos bien, no hay ninguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos píxeles más o menos tiene ese sistema? Uy, este es súper barato, ¿eh? Este creo que tenía 800 por 600, pero pues es un modelo que yo creo que ya ni existe. Este era un modelo que nos tocó probar hace como unos 15 años. Pero ahorita existen modelos de moduladores que tienen resolución WXGA. No sé cuántos píxeles son, la verdad, pero lo pueden buscar por ahí en una tabla de equivalencias. Los de 1024 ya hasta pasaron de moda, ¿no? Pero ya hay moduladores espaciales que tienen
varios megapíxeles. Lo interesante es que en el centro del modulador espacial de luz, lo que tenemos es en realidad una pantalla de cristal líquido que generalmente es pues un monitor chiquito, ¿no? Es lo mismo que un monitor chiquito. Entonces esa tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Todos los días hay un nuevo modelo que tiene una resolución más grande espacial. ¿Alguna otra pregunta? Karen pregunta, ¿se usa el refractivo por ser altamente eficientes? Más o menos. De hecho, fíjense, si su elemento es refractivo, la luz va a entrar por aquí y va a salir por acá. Entonces va a pasar una sola vez por ese sándwich de cristal líquido. Pero si es reflectivo, va a pasar una vez, se va a reflejar y va a pasar otra vez. Entonces podemos modular mucho más la fase. Y lo que queremos con un elemento de estos es que seamos capaces de modular de 0 a 2pi la fase. Y eso es mucho más fácil de lograr si tenemos un elemento reflectivo. Y eso lo logramos pues poniendo un espejo aquí nada más, ¿no? Ya vienen fabricados de esa forma. Porque entonces podemos usar el sándwich aquí del cristal líquido 2 veces, de entrada y de salida. Esa es la razón por la cual los elementos reflectivos son más populares. Sí, muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, si no, vamos a continuar entonces. Aquí, miren, ese es un elemento, un elemento que tiene las dimensiones ya más parecidas a lo que utilizamos. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos es dividir nuestro elemento en 2 para que tenga más o menos una proporción cuadrada y utilizamos los píxeles de esa mitad para modular la fase de una de las componentes y luego la otra mitad para modular la fase de otra de las componentes. Para esto nosotros utilizamos un láser, obviamente, polarizado linealmente, que dividimos previamente en 2. Entonces ya tenemos 2 componentes escalares. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos valores de gris que van pues del blanco, pasan por todos los valores de gris hasta el negro. Y en esa escala de gris es que se modula la fase de cada una de las componentes. Una vez que modulamos las componentes aquí, pues ahora nos toca ya sumar esas 2 componentes vectorialmente. Entonces, antes de sumarlas, lo que hacemos es que les damos el estado de polarización circular derecho o circular izquierdo y después las metemos a este interferómetro. Una vez que entran al interferómetro, se suman vectorialmente y aquí en esta cámara lo que está haciendo es tomar una foto, obviamente nada más de la intensidad de las. Ahorita vamos a ver cómo determinamos el estado vectorial que tenemos ahí. Pero les quería enseñar esta gráfica porque así es como se ve esto en el laboratorio. Tenemos un láser, una etapa donde preparamos el estado escalar, una etapa donde le damos a cada uno la polarización ortogonal y después lo sumamos hasta que tenemos el estado que queremos. Así se ve el experimento. Bueno, ahora ya sabemos, la cámara nos dice, ¿no? Bueno, pues este haz está muy bonito y tiene forma de dona. Pero ¿cómo sabemos qué estado vectorial tiene? Bueno, pues es bien fácil. En realidad hay un formalismo, ya una receta bien fácil que nos dice, mira, si tú tienes un haz vectorial y quieres saber qué polarización tiene, lo que tienes que hacer es medir primero la intensidad, medir la polarización que tiene en diagonal, la polarización que tiene circular derecha, la polarización que tiene circular izquierda, y de aquí, de estas 4 ecuaciones, tú puedes sacar el estado de polarización en cada punto. Entonces, en realidad, nosotros tomamos 4 fotos de la intensidad de nuestro haz, filtradas con diferentes estados de polarización, y después de estas 4 mapas que son de intensidad, es decir, son escalares, nosotros podemos reconstruir el estado de polarización en cada punto. Esta gráfica que ven aquí a la izquierda en grande es en realidad un resultado experimental. Nosotros vemos que la intensidad tiene una forma de dona
Aquí en el centro es muy, muy baja, o cero de hecho, y después sube y después vuelve a bajar. Pero también vemos que el estado de polarización es azimutal. Es decir, en cada punto del plano transversal, la polarización está apuntando en una dirección paralela a la coordenada azimutal. Si nosotros tuviéramos polarización radial aquí, sería ortogonal en cada punto al estado. Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo tengo este estado, es horizontal, pero no tengo la flechita, ¿no? ¿Cómo sé si este estado y este estado están en fase o están en antifase? Por la forma en que la preparamos, yo sé que están en fase, pero en realidad para un estado arbitrario no podemos saber. No podemos saber porque esto es una foto de la evolución espacial del estado de polarización. No tenemos ninguna información sobre el estado temporal del vector de polarización. Ese oscila aquí muchísimas veces, muchísimos ciclos en un segundo, y de eso no tenemos información. Es solamente la polarización espacial la que nos interesa. Bueno, una vez que ya podemos hacer cualquier haz, o preparar cualquier estado de polarización vectorial arbitrario, y ya podemos además medir el estado de polarización que creemos que tenemos con precisión, no nos queda más que escoger un estado de polarización. Y pues después de mucho adivinar, escogimos un estado de polarización que en realidad no es muy popular. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes pueden escoger cualquier base? Por ejemplo, radial y azimutal, o coordenadas cartesianas X y Y. Bueno, pues el estado de polarización que escogimos es uno súper interesante porque utiliza esta base de aquí. Esta es nuestra base vectorial U y B. Si se fijan, son dos vectores base ortogonales, pero, aquí viene el pero, el truco es que la orientación de estos dos vectores bases en el plano vectorial, en el plano transversal, varía con la posición angular. Es decir, en esta posición angular, en 0 grados de la coordenada de las coordenadas polares, esta base tiene la misma orientación. Se fijan, los vectores azules son paralelos. Pero si yo me muevo angularmente, pues ya la orientación es diferente. Es más, lo pueden ver aquí en este círculo. La orientación de este vector azul va variando a lo largo del círculo, y la orientación de este vector rojo, que es ortogonal al vector azul base, pues también va variando. Es decir, nuestra base siempre es ortogonal, pero va variando su orientación en el plano transversal. Es decir, este estado de polarización tiene un parámetro, que es ese ángulo de orientación. ¿Qué tenemos cuando utilizamos coordenadas polares? Bueno, pues tenemos círculos de radio constante y tenemos radios cuando nosotros tenemos una coordenada angular constante. De la misma forma, en nuestro estado de polarización, en nuestra base espiral, lo que nosotros tenemos es que las líneas rojas de V constante nos dan unas líneas espirales. Es decir, en esta línea roja estamos dejando la coordenada V fija y lo que tenemos son unas líneas espirales. En las de forma conversa, en las líneas azules, nosotros dejamos la coordenada U fija y lo que variamos es la coordenada V, y lo que tenemos es otras espirales que son ortogonales en cada punto, las espirales rojas, y que además, en lugar de salir radialmente hacia afuera, en lugar de radiar hacia afuera, estas van convergiendo hacia el centro. Entonces son ortogonales y también, si se fijan, tienen direcciones complementarias. Entonces, este es nuestro estado de polarización que escogimos. No es un estado convencional para nada, pero nos va a servir mucho para describir la polarización espiral, que es la que nos interesa. Si se ponen a pensar, las espirales pues existen en muchos objetos naturales, muchos objetos físicos que tienen esta estructura, como las galaxias. Por ahí sé que algunos astrónomos y astrofísicos, entonces ustedes saben que dependiendo de la edad de una galaxia, pues va a tener esta forma espiral y va a tener ciertos parámetros. También los huracanes, que están muy de moda ahorita en el Caribe, pues tienen esa forma espiral. El flujo del movimiento aquí masivo de humedad
tiene esa forma espiral. También hay plantas como este pino, ¿no? En el que podemos ver claramente esa estructura espiral. Y no nada más eso, podemos ver que en realidad no es un solo conjunto de espiral, sino que son dos que son más o menos ortogonales por ahí. Entonces, pues no es un estado tan raro. En realidad, un estado espiral no es más que la suma de un estado azimutal y un estado radial. Y dependiendo de cuánto le pongamos de cada uno, van a ser los parámetros que tiene ese estado espiral. Nosotros no inventamos la polarización espiral. En realidad, ya hay trabajos anteriores que describen polarización espiral en el contexto de haces que contienen vórtices. También se han reportado métodos para generar y para caracterizar ciertos tipos de haces espirales. Nuestra aportación, pues en realidad es que podemos hacer, construir, preparar cualquier estado de polarización espiral arbitrario. En realidad, cualquier estado de polarización. Y en este caso, en específico este trabajo, pues cualquier estado de polarización espiral. Entonces, bueno, el punto aquí es que nosotros no inventamos esto, ¿no? Ya existía, nada más estamos trabajando con él. ¿Qué tenemos? Si nosotros preparamos estados de polarización, ¿cómo se ven? Pues fíjense, ¿te acuerdan que les decía que tienen cierto parámetro de orientación, la base? Si nosotros variamos ese parámetro de orientación, lo que vamos a ver son estados de polarización que si nosotros vamos uniendo a través del estado de la coordenada transversal, vamos a tener espirales que salen del centro o espirales que entran hacia el centro, es decir, espirales que se desatornillan y espirales que se atornillan, por así decirlo. Pero si inspeccionamos con cuidado el estado de polarización local, aquí podemos ver que el estado de polarización es elíptico. Aquí localmente es elíptico y tiene cierta orientación. Acá, por ejemplo, también es elíptico, pero tiene otra orientación. Y lo mismo es cierto de todos estos estados. En general, son estados elípticos localmente, pero la envolvente de su eje mayor nos va a dar estas estructuras espirales que estamos viendo aquí. Y esto es lo que lo que les comentaba antes. En realidad, si yo mezclo un poco menos de coordenada angular y más de coordenada radial, lo que tengo aquí es un estado puramente radial. Y este estado puramente radial, pues en realidad es un estado espiral degenerado en el que su componente azimutal es muy pequeña, o cero, y queda algo radial. En cambio, si ustedes, su componente radial es muy grande, perdón, su componente azimutal es muy grande, van a tener algo que casi parece un estado azimutal. Entonces, así es como se ven nuestros estados de polarización espiral. Suena como que estados muy exóticos, pero en realidad en cada punto, si nosotros los vemos, no son más que estados elípticos o casi circulares, dependiendo del parámetro de orientación de nuestra base espiral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que no sea... ¿Estos estados tienen que ser estáticos? ¿Qué pasa si van cambiando? ¿Hay forma de medir eso? De hecho, esos estados están cambiando en el tiempo, ¿no? Pero nosotros también podemos, imagínense que nosotros tenemos este estado y queremos convertirlo en este estado gradualmente. Nosotros podemos variar los parámetros de la base y convertir ese estado en este estado. Y eso es una de las cosas que nos interesa hacer, de hecho. Pero antes de eso, quisiera hablarles ya un poco de nuestra aplicación. Disculpa, Karen tiene Sí, una dime. pregunta. Ay, perdón. En los que se ven radiales, la polarización parece circular. ¿Es así o solo cuestión de visualización? Sí, no, exacto. En estos radiales, el estado de polarización en realidad es circular. Acuérdense que un estado circular no es más que un estado elíptico en el que la excentricidad se desaparece. ¿Sí? Se convierte una elipse, un círculo, perdón, no es más que un caso especial de una elipse. Pero sí, efectivamente, en este caso de polarización espiral, que es prácticamente radial, lo que tenemos localmente son estados de polarización locales.
En concreto, lo que nos interesa ver es, nosotros tenemos un haz espiral y lo vamos a meter por un medio anisotrópico, que es esa sal, esa agua salada, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro medio que nos cambie la polarización, que no tenga un solo eje de polarización, que sea, por ejemplo, birrefringente. ¿Qué le va a pasar? Una de las preguntas que tuvimos es, ¿qué le va a pasar a nuestro estado de polarización espiral cuidadosamente preparado cuando lo vamos a pasar por este medio óptico horrible? ¿Qué vamos a tener a la salida? Bueno, pues resulta que cuando nosotros transformamos este haz espiralmente polarizado, al pasarlo por un medio anisotrópico, lo que tenemos de este lado no es una cosa tan arbitraria. En realidad nosotros descubrimos que al transformar nosotros esas líneas de polarización espiral, no me voy a aburrir con estas ecuaciones, pero si quieren luego volvemos, les explico lo que es esto. Lo que tenemos es un diagrama que me dice qué le pasa, por ejemplo, a una espiral que está girando en esta dirección cuando yo la hago pasar por un medio birrefringente. Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Esta espiral se puede convertir en esta otra espiral, se puede convertir en este estado radial, se puede convertir en este estado azimutal o en este estado azimutal deforme, o se puede convertir en un estado de silla vectorial. ¿Se acuerdan de los puntos de silla funcionales? Bueno, pues pueden tener también un punto de silla en el que la polarización apunta en estas direcciones y les forma una distribución de polarización así. Y obviamente si ustedes se alejan de este eje, lo que tienen es el mismo estado, pero deformado en una dirección o en la otra. Este diagrama tiene una similitud bien interesante con un diagrama de estabilidad de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Se acuerdan que si ustedes tienen un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, el sistema puede ser estable, puede ser inestable o puede ser críticamente estable? Bueno, pues resulta que nosotros tenemos aquí el mismo diagrama de estabilidad y si nosotros transformamos nuestro estado de polarización por un medio anisotrópico, lo que puede pasar es cualquiera de estas cosas. Es decir, nosotros podemos hacer una trayectoria que nos describa este estado pasando por cualquiera de los puntos de esta línea de transformación en el diagrama de estabilidad. Lo más interesante es que estos estados de polarización no se pueden convertir en otra cosa. Es decir, una espiral se puede convertir en un estado azimutal, en un estado radial, en un estado de silla o en un nodo, que es un estado radial deformado o una espiral deformada, pero no se pueden convertir en ninguna otra cosa al pasar por un medio birrefringente. Eso nos limita enormemente lo que vamos a tener del otro lado y nos predice con mucha precisión exactamente qué le va a pasar a ese estado. Nosotros sabiendo eso, siempre podemos compensar. Si nosotros sabemos cuáles son los parámetros del medio, por ejemplo, de esa agua salada, nosotros podemos compensar esto y mantener esa deformación vectorial a un mínimo, que es lo que le da la robustez a nuestros haces para la aplicación para la que los queremos. Entonces, miren, esto ya es un ejemplo. Por ejemplo, este estado de polarización, esto es simulación, ¿eh? Este estado de polarización de aquí, si yo lo hago pasar por un medio birrefringente, se va a convertir en este estado de silla. Fíjense que aquí los estados de polarización localmente son espirales muy elongadas, casi lineales, y giran en la misma dirección porque son del mismo color. Pero al transformarse, ahora vamos a tener elipses con diferentes grados de excentricidad y aparte que giran en la dirección que giraban estas, pero también vamos a tener estas amarillas que giran en la dirección opuesta. Nosotros podemos tener unas muy parecido que se transforman de una forma muy diferente. Fíjense que en realidad los estados, pues tenemos conjuntos de estados elípticos que giran en dirección derecha, igual que en este caso. Aquí están estados elípticos que giran en dirección derecha, verdes, y estados elípticos que giran en dirección amarilla, pero sus fases tienen una relación diferente, de manera que el estado de polarización que nos generan son estos nodos
que son como un estado de polarización radial deformado. O también puede pasar que nos dé un estado de polarización deformado. Entonces, de esta forma es que se transforman esos haces. Una vez conociendo esto, nosotros podemos adelantarnos y predecir cómo van a desempeñarse este tipo de estados de polarización para nuestra aplicación. Y hemos descubierto que una de las cosas que funciona muy bien es que si utilizamos estos estados de polarización híbridos, es decir, ahora vamos a tener estados de polarización ortogonales. Se fijan, este va a ser un estado de polarización y este va a ser otro estado de polarización y los vamos a utilizar como base, nos dan resultados excelentes. Estos son estados experimentales ya. Lo que estamos viendo aquí es un estado que tiene elipses muy elongadas, pero en los ejes verticales y horizontales tiene estados casi lineales. Y aquí lo que tenemos es una distribución transversal de estados de polarización en el que la polarización en cada punto es ortogonal a la polarización en cada punto aquí. Es decir, ahora estos estados de polarización son nuestra base. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en este punto tenemos polarización horizontal y en el mismo punto del haz complementario tenemos polarización vertical. Estos haces nos interesan mucho junto con estos otros. Este haz que es puramente espiral y este haz que es espiral pero que tiene una degenerancia. Es decir, aquí vemos un patrón como una flor. Estos dos tipos de estados nos interesan muchísimo. Híbridos y los espiralmente polarizados para nuestra aplicación. Fíjense que hay una representación que nos facilita mucho las cosas. Si tienen algún tipo de familiaridad con la esfera de Poincaré, ustedes pueden representar cada estado de polarización como un punto en uno de estos ejes ortogonales. Y ustedes van a tener un conjunto infinito de posibles estados de polarización que pueden tener utilizando esta base, que están representados por cada punto de la superficie de esta esfera. Por ejemplo, aquí tenemos que este eje S3 representa un estado de polarización circular izquierdo. Y este eje S2 representa un estado de polarización radial hacia afuera. Y el eje S1 pues, representa un estado casi azimutal, que son ortogonales entre ellos. Pues nosotros podemos combinar, podemos tener una componente en cada eje y generar cualquier estado de polarización que esté en esta esfera. O podemos escoger una base diferente y tener otro universo, otra colección de estados de polarización que podemos crear. Estas esferas nos permiten tener organizados todos los estados de polarización posibles que podemos representar con estas bases. Y algo que nos interesa mucho son mapear todos los estados de polarización posibles en estas esferas en un haz. Es decir, nosotros podemos tener todos los estados de polarización posibles, horizontal, vertical, circular derecho, circular izquierdo, elíptico casi vertical, elíptico casi horizontal, diagonal a 45 grados, a 30, a 20, etc. Pero en el mismo haz, es decir, ¿se acuerdan que les decía que lo que queríamos era en cada punto nosotros determinar el estado de polarización? Pues esto es precisamente un paso más allá, porque aquí tenemos todos los estados de polarización posibles contenidos en un solo haz. Lo mismo acá, nada más que es un haz diferente. Entonces podemos tener un montón de colecciones diferentes de haces que contienen todo el universo de estados de polarización posibles. Y una cosa que podemos hacer es lo que preguntaba, ¿quién preguntó? Esteban. ¿Qué pasa si yo quiero convertir ese estado de polarización en un estado de polarización diferente? Pues nosotros podemos hacer la transición de este estado de polarización que es azimutal prácticamente y convertirlo. ¿Están viendo este video? No. A ver, permítanme entonces. Tengo que compartírselos. Tuve mi momento senil, perdón. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno.
Aquí tenemos un estado de polarización azimutal prácticamente. Pero nosotros podemos empezar a convertir ese estado de polarización azimutal sumándole una componente radial, y lo que pasa es que vamos a tener un estado de polarización espiral. ¿Se fijan? Ese estado de polarización azimutal ya se convirtió en algo espiral. ¿Sí lo ven? Sí, perfecto. Si seguimos aumentando esa componente, lo que vamos a tener es una componente radial tan grande que el estado se empieza a convertir en un estado radial. Aquí tenemos un estado puramente radial ya, que es completamente ortogonal al estado azimutal con el que empezamos. Y nosotros podemos empezar otra vez a aumentar la componente angular o a disminuir la componente radial, y lo que tenemos ahora es un estado espiral que ahora está enredándose o enrollándose en la dirección opuesta, y podemos ir pasando otra vez hasta el estado azimutal. Entonces tenemos toda la transición de azimutal a radial otra vez azimutal. Es decir, podemos crear todos estos estados de polarización intermedios, que era lo que preguntaba. ¿Quién preguntó esto hace rato? Bueno, vamos a volver a la presentación. Estos haces que tienen todos los estados de polarización posible son transiciones que también nos interesan. Bueno, ya ahora sí en aplicación, una cosa súper interesante que hemos visto es que hay ciertos tipos de haces que son obviamente mucho más robustos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son datos experimentales. Aquí tenemos un haz que está polarizado espiralmente, y lo que estamos viendo acá es el estado de polarización local para cada punto. Estos son datos experimentales, y lo que vemos aquí es su intensidad. Su intensidad pues tiene forma de anillo, ¿no? De aro salvavidas. Y aquí tenemos aquellas 4 fotografías que yo les decía. No, perdón, esto es la intensidad de cada componente, y esta es la fase escalar de cada una de las componentes. Es decir, esta intensidad con esta fase y esta intensidad con esta fase me da este anillo con este estado vectorial. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un estado de polarización de silla que nos da este estado vectorial, y al que le podemos analizar obviamente la intensidad, pero también podemos analizar la intensidad de cada una de las componentes junto con su fase escalar. Y así podemos hacer lo mismo para cada estado, y lo que nos damos cuenta aquí es que, bueno, nosotros decimos vamos a generar este estado, y las mediciones nos dicen que exactamente ese estado es el que tenemos. Y también nos dice que si nosotros tomamos cualquiera de estos estados y lo transformamos por un medio anisotrópico, nos va a dar una estructura exactamente como la que estamos esperando. Por ejemplo, esta espiral se puede transformar en esta espiral deformada después de que pasa por un medio anisotrópico. No sé si tenemos tiempo todavía. Esto es el final de mi plática sobre estados de polarización, pero tengo algunos slides más que les explican. Estaba inspirado en una pregunta que hizo ayer alguno de ustedes sobre la transformada de... No era sobre la transformada de Fourier, pero acabamos hablando de la transformada de Fourier. Entonces no sé si tenemos tiempo de verlos. Si no, bueno, Wavelet. esto de la transformada Wavelet, exacto. Entonces, bueno, esto es básicamente de lo que les acabo de hablar. Nosotros generamos estados arbitrarios y inhomogéneos de polarización, la que a nosotros nos antojaba, y trabajamos específicamente con polarización espiral porque nos gusta mucho para nuestra aplicación. Y bueno, ellos son mis colegas, ¿no? Son mis coautores. Julio en realidad fue mi asesor de tesis doctoral hace muchos años, y pues todavía somos buenos amigos. Raúl fue mi compañero en el doctorado, y Benjas aquí es nuestro esclavo porque se acaba de graduar y ya lo hicimos trabajar. En realidad él hizo todas estas animaciones así súper cool que están viendo ahí. No sé si tengan alguna pregunta, y si tenemos tiempo, pues les puedo hablar un poquito aquí sobre el Snoopy Bean, pero no sé cómo estemos. Sí, hay tiempo. ¿Sí? ¿Habremos preguntas? ¿Seguimos? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
A mí me gustaría preguntarte A ver, cuál es la importancia de los mapas de intensidad fuera de la polarización, porque o por qué la mayoría de los mapas de intensidad que mostraste son, o todos, son tipo anillo, tipo donut. es súper, súper interesante esa pregunta. Yo creo que es, bueno, hay dos respuestas, ¿no? Está la respuesta de un observador externo, eh, y yo creo que es nada más por una cuestión histórica. Y la cuestión histórica viene de que nosotros empezamos a trabajar con este tipo de haces mucho antes de que hubiera movedores espaciales de luz. Entonces lo que utilizábamos eran películas, por ejemplo, fotográficas, o a veces elementos refractivos de vidrio que mandábamos a hacer. Y una cosa que nos ayudaba mucho, o que nosotros utilizamos mucho, era poner una modulación, sobre todo poner una modulación encima de todo nuestro haz que nosotros creamos, era poner una modulación angular de 0 a 2pi en el haz. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un haz y está modulado de 0 a 2pi, tiene una rampa de espiral, a cada 180 grados, en los puntos que están opuestos 180 grados, va a haber en el eje óptico interferencia negativa. Es decir, conforme se propaga el haz un poco, van a empezar a ver ese agujero ahí en el centro. Esa es una señal, es una forma muy fácil de saber si ustedes tienen la modulación espacial de fase que quieren, o que diseñaron y que se fabricó como debería de ser, porque si no tuvieran 2pi en todo en el plano transversal, no habría esa interferencia negativa y no se formaría ese hueco en el centro. Entonces, ese hueco en el centro en realidad es una herramienta vintage ahí que se nos quedó, que en realidad ya no aplica, pero pues que todavía nos gusta, ¿no? Perfecto. Y en realidad van a verlo mucho en este tipo de artículos. La van a ver un chorro. Pero no, en realidad podríamos tener cualquier intensidad transversal, cualquier distribución transversal de intensidad. Karen tiene un comentario. Dice, doctor, ¿nos puede pasar algunas de sus imágenes para mandar a hacer playeres para el capítulo? Como bien visto, están padrísimas. Sí, claro, con mucho gusto, nada más que pues la condición es que me guarden una, ¿no? Sí, si quieren al rato les comparto la presentación y ustedes me dicen cuál imagen quieren y ahí se les envío con mucho gusto. A mí me gustaría... ¿Me escuchó? Sí. Hacer una pregunta. ¿Ocupan la polarización en espiral porque es más fácil, así como detectarla analizarla o cosas así? Sí, en realidad resulta que no sé si se acuerdan que les comentaba que en el medio submarino lo que tenemos es un problema ahí de scattering, turbulencia, etcétera. Y cuando tenemos polarización espiral, tenemos un haz que es más robusto a todas esas cosas. No es magia negra, en realidad lo que pasa es que los haces espirales tienen una distribución transversal de momento angular, que le da precisamente esa robustez. Es algo análogo a como cuando ustedes andan en bicicleta. Si la bicicleta va a cierta velocidad, es muy estable. Ustedes pueden quitar las manos y van a seguir yendo derecho. Pero si la bicicleta va muy lenta o está parada y ustedes quitan las manos, pues se van a caer con los pies en los pedales. Es una cuestión más o menos análoga. El momento angular nos da cierta robustez para este tipo de aplicaciones. Y a mí me gustaría entender cómo es esa comunicación a través de esas estaciones. Tú dices, es a través de guías de onda, o sea, ¿cómo se llama? Es un láser que hay una ventana óptica en el vehículo, hay una ventana óptica en la estación
y hay un diodo láser que se comunica con un receptor en el vehículo. Es el enlace óptico más primitivo que te imagines. Bueno, sin una guía de onda. En realidad, el medio es el agua salada. No hay una conexión física entre el vehículo y la estación de interrogación. En realidad, el vehículo sale, envía los datos y se va a buscar posiblemente otras 2 estaciones de interrogación que están ahí a 100 kilómetros de ahí. Entonces, la comunicación es por medio del agua. Ya, entiendo. Carlos, por ejemplo, cuando tú quieres tener comunicación entre dos dispositivos, ¿tú qué es lo que haces? ¿Eliges una polarización y esa polarización te sirve solamente una vez? ¿O tú caracterizas el medio, por ejemplo, una vez y te sirve siempre para esa misma estación? ¿O No, cada vez que quieres la comunicación tienes que cambiar la polarización? qué buena pregunta. En realidad tenemos... sí, qué buena pregunta. Creo que no aclaré esto. No, en ningún prototipo de estos, en ninguna estación de interrogación, hay un modulador espacial de luz como el que usamos en el laboratorio. En realidad, hacemos pruebas en el laboratorio y tenemos nuestros medios, ¿no?, que utilizamos simulando las propiedades del agua salada, del enlace de agua salada, y diseñamos 2 o 3 prototipos de fractivos utilizando el modulador espacial de luz que mandamos a fabricar. Y esos elementos con una distribución de fase fija, que nos dan una distribución de polarización fija, son los que van ya en la estación de interrogación. En realidad, el modulador espacial de luz nada más nos sirve en el laboratorio para ver qué funciona en qué agua, y nosotros utilizamos un modulador espacial de luz que ya elegimos previamente. Otra consulta, la información entonces no va en la polarización, sino que se transmite como cualquier otra información y la polarización simplemente es la forma más óptima de cómo llega esa información. Exactamente, no hay multiplexión por polarización, no estamos utilizando el estado de polarización como canal. La modulación utilizamos cosas bien primitivas, como una modulación ahí Winchester o NRZ, porque en realidad el ancho de banda que necesitamos no es muy grande. Esos datos son datos de texto comprimidos, que sí son a lo largo de un año, pero estamos hablando de que las conexiones duran alrededor de 5 a 10 segundos con el ancho de banda que tiene. Entonces no necesitamos nada súper exótico. Creo que estamos usando, recientemente empezamos a usar otra cosa. Creo que es cuadratura de fase o algo así un poquito más sofisticado, pero en realidad sí, efectivamente, como dices, la polarización no se usa como modulación de la comunicación. Hay una pregunta de Karen. La imagen que mostró de la información que se envía al modulador de fase se parece mucho al tenedor que se programa para crear un haz Laguerre-Gauss. ¿Están relacionados de alguna forma? Sí, bueno, efectivamente. De hecho, los haces Laguerre-Gauss, igual que los Bessel-Gauss, igual que en realidad cualquier ecuación separable de un sistema cilíndrico, va a tener como eigenestados esa modulación azimutal. Y puede ser una modulación azimutal degenerada, ¿no?, que en lugar de dar una vuelta de 2 o 3 vueltas. Pero esas son soluciones específicas de esos modos. Entonces, cuando tenemos esa modulación azimutal, es que vemos esos anillos, que también efectivamente ocurren en los Laguerre-Gauss, en los Bessel-Gauss de orden superior, en los, creo que en los Matthew-Gauss también. Por ahí también hay otros estados. Ya hay una familia súper grande de haces relacionados con esa modulación. Por aquí tenía unos slides que preparé mañosamente. Y les quiero hablar un poquito de cómo se hace la modulación espacial de luz. Les voy a poner un ejemplo de intensidad, porque es lo más fácil. Pero pueden ustedes hacer el análogo con
cualquier otra propiedad. Imagínense que ustedes tienen un láser, típicamente va a tener una distribución gaussiana de intensidad, y ustedes quieren hacer un láser con una forma arbitraria. Imagínense que ustedes quieren hacer un láser en forma de Snoopy. ¿Por qué? Pues porque su aplicación lo demanda, ¿no? ¿O por qué? Pues porque no, porque pueden. Entonces, lo que queremos es que la intensidad en la coordenada transversal tenga forma de esta carita de perro. ¿Cómo atacamos el problema? Bueno, fíjense bien, aquí el problema en ecuaciones es que nosotros queremos agarrar un haz que tiene una distribución de intensidad de entrada tal que al pasar por un elemento modulador espacial de luz, lo que va a tener de intensidad a la salida, es decir, el cuadrado del módulo de la amplitud, que es una función de las coordenadas transversales, pues va a tener esta forma de aquí, ¿no? Ese es el problema matemáticamente expresado. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces vamos a ver la física del problema. Y eso es como que un curso súper rápido de óptica de Fourier. Resulta que si ustedes tienen un campo electromagnético aquí, que se va propagando en la dirección hacia la derecha, y ustedes tienen una lente inmediatamente después del campo, una lente delgada, convergente, si ustedes miden la intensidad a una distancia f igual a la distancia focal de esta lente, van a tener un campo de salida, un campo electromagnético de salida transformado por esta lente que se va a relacionar con el campo de entrada por medio de esta ecuación. El campo de salida va a ser igual a la transformada de Fourier del campo de entrada. ¿Alguien ya sabía eso? Bueno, pueden votar en el chat, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que les decía que la transformada de Fourier relaciona un montón, a veces pares de variables, y eso es súper útil? Este es uno de esos casos. El campo de entrada se relaciona con el campo de salida, con la transformada de Fourier, se acabó, esa es la relación. Acuérdense que el campo es una función de dos variables, de las coordenadas transversales. El campo de salida también es un campo que es una función de las coordenadas transversales, y en general los campos son complejos. Es decir, este campo tiene una amplitud y tiene una fase, y este campo tiene una amplitud y tiene una fase. ¿Ok? Bueno, sin embargo, nuestra aplicación nos dice, ¿qué pasó aquí? Nuestra aplicación nos dice que lo que nosotros queremos es que la intensidad de salida, es decir, el cuadrado de la modulación, el cuadrado de la amplitud del campo de salida sea igual al Snoopy. Si nosotros sustituimos en la ecuación que nos relaciona los dos campos, lo que tenemos es que el Snoopy tiene que ser igual al módulo cuadrado de la transformada de Fourier del campo de entrada. Aquí no hicimos nada más que sustituir. Pero pues hay que resolver el campo de entrada, porque nosotros tenemos que el campo de entrada en realidad tiene amplitud y fase. Y nosotros generalmente lo que tenemos en el campo de entrada es que su amplitud o es una onda plana, que es un 1 aquí, una constante, es decir, es constante en todo el plano, o es una función gaussiana. Vamos a irnos por el caso fácil, vamos a decir que es una onda plana. Y también quiero comentarles que en realidad los moduladores espaciales de luz no modulan la intensidad, modulan la fase. De hecho, sí hay moduladores espaciales de luz que modulan la intensidad, pero no son deseables por las pérdidas de inserción. Son muy ineficientes. Pero nosotros tenemos que resolver este problema de aquí, utilizando nada más la fase, perdón. Sin embargo, ese no es un problema. Lo que tenemos que hacer ahora es que en realidad la transformada de Fourier de la fase, del campo de entrada,
fíjense que el campo de entrada nada más nos importa la parte compleja, ya no nos importa la amplitud. Y nosotros al resolver esta ecuación lo que tenemos es que necesitamos la transformada de Fourier del inverso de la amplitud del campo de entrada convolucionado con el campo de salida. Esta ecuación ya no está tan sencilla. ¿Por qué no está tan sencilla? Pues porque lo que nos relaciona directamente a la transformada de Fourier son los campos complejos. Y lo que nosotros estamos buscando es una distribución de intensidad. Ese Snoopy es una distribución de intensidad. Es decir, la fase del Snoopy no nos interesa para nada. Entonces tenemos el siguiente problema. Tenemos una amplitud y una fase en la entrada y una amplitud y una fase a la salida. A la entrada, me estoy refiriendo a la entrada del modular espacial de luz. Entonces, la amplitud de salida es el Snoopy. Esa amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada del Snoopy, no se importa la fase. Sin embargo, la fase en el plano del modulador espacial de luz es lo que vamos a utilizar para fabricar el Snoopy en el plano de Fourier. Vamos a utilizar la fase en el modulador espacial de luz para convertir esa fase en una intensidad en el plano que está relacionado por medio de la transformada de Fourier. Y lo que utilizamos entonces va a ser un algoritmo, puede ser adaptivo aditivo, hay muchos sabores de algoritmos, para encontrar la fase esa que nosotros, la distribución de fase, bidimensional obviamente, a la que si nosotros la metemos por un lente, nos va a dar el Snoopy. ¿Cómo lo hacemos? Pues en realidad necesitamos un programa que tome la intensidad de la fuente, ya sea un gaussiano o una onda plana, y la vamos a transformar. Le vamos a hacer la transformada de Fourier. ¿Qué va a pasar? Pues que en realidad, aquí en este plano, lo que vamos a tener, pues es la transformada de Fourier de esto, ¿no? No se va a parecer en nada al Snoopy. Pero entonces, nosotros mañosamente vamos a tirar a la basura la amplitud que nos dé, nos vamos a quedar con la fase y le vamos a multiplicar por la amplitud del Snoopy y la vamos a transformar inversamente y la vamos a regresar. Y lo que vamos a tener va a ser ahora una fase. Vamos a tirar a la basura la amplitud aquí y le vamos a meter esta fase al modulador espacial de luz. Y si nosotros hacemos este proceso algunas veces, nosotros le vamos sumando a Snoopy cada vez que un poquito de Snoopy, no mucho, cada vez que hacemos la transformada de este plano a este plano, lo que vamos a tener es que después de un número de iteraciones, vamos a tener un haz que se parece muchísimo al Snoopy. ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué nosotros, esculpiendo la fase aquí, podemos tener una intensidad que nosotros queremos? Pues porque si se acuerdan, cualquier campo ondulatorio, cualquier función en realidad compleja o real, nosotros podemos describirla como una suma de fases. Y de hecho, pues esa es la descomposición en componentes de Fourier, ¿no? O en componentes senoidales o circulares oscilatorias. Cualquier intensidad nosotros podemos descomponerla con una suma de funciones oscilatorias. Eso en realidad lo que nos dice es que si nosotros agarramos un montón de ondas planas y las sumamos con los coeficientes adecuados, lo que vamos a tener es la función de intensidad que nosotros queremos. Eso pasa porque si ustedes tienen una función compleja de dos variables y ustedes tienen que un día tirar la amplitud o la fase, nada más tienen lugar para uno, ustedes deberían de quedarse con la fase, porque la fase tiene mucha más información que la amplitud, porque en la fase se almacena la información de la interferencia de esas componentes senoidales. La amplitud también es importante, pero no lo es tanto. Así es como funciona entonces un modulador espacial de luz para fabricar una intensidad. Cuando lo utilizamos para generar componentes escalares, pues es todavía más fácil porque no tenemos que pasar por este proceso. Nosotros nada más le damos la fase que queremos y después convertimos esto en un estado vectorial y lo sumamos con la componente ortogonal. No sé si quedó claro o los confundí más, pero si
si se van a llevar algo de esta plática, que sea esto. Si ustedes tienen un campo aquí y lo pasan por una lente, el campo a la salida va a ser transformado en Fourier de ese campo. Acuérdense, lo que se relaciona son los campos, no las intensidades. Este campo complejo va a ser igual a transformada en Fourier de este campo complejo. Siempre. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Carlos, te quería Sí. hacer una pregunta de lo que dijiste al principio. Hablaste de que trabajan con lídares para hacer mapeo en el fondo del mar. Y también mencionaste que el medio acuático es bastante perjudicial para transmitir señales, ¿cierto? Entonces, ¿qué características más o menos tienen esos láseres? Y si es que el LIDAR tiene que estar sumergido o lo tiran desde el nivel del agua o desde más arriba. ¿Algunas cosas técnicas se puede decir a la rápida que sea, por favor? Sí, claro, no, con mucho gusto. En realidad, el LIDAR ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. En realidad, hay varios tipos de LIDAR. Un LIDAR es una fuente láser que se utiliza típicamente pulsada. Y lo que hacemos es que hacemos un barrido en esta dirección mientras un vehículo va avanzando en esta dirección, y después utilizamos la señal de retorno, el tiempo de retraso de la señal de retorno para construir un mapa de profundidad, en el caso más primitivo, ¿no? Entonces una fuente LIDAR tiene que ser una fuente con bastante potencia, generalmente son fuentes pulsadas. Para utilizarlas en el mar, pues preferimos fuentes verdes, porque son muy baratas y porque no se atenúan tanto como otras fuentes que son más convenientes, como el infrarrojo, el rojo, pero pues no pueden penetrar más allá de los primeros metros de la superficie, ¿no? Y existen LIDARes o sistemas LIDAR que están montados en embarcaciones, es decir, la embarcación va en la superficie del mar o del cuerpo de agua que se quiera mapear, y se hace ese escaneo que yo les decía, utilizando el GPS como referencia. Entonces no importa si la embarcación se está moviendo o si de repente cambia un poco su trayectoria porque hay un obstáculo que no permite hacer el barrido exactamente en la dirección que queremos, porque siempre se puede corregir utilizando el GPS, ¿no? Acuérdense que la señal de GPS no pasa por debajo del agua. La señal de GPS solo se puede obtener en la superficie. Y obviamente eso es muy fácil cuando tenemos una embarcación, porque solo necesitamos un láser para hacer el escaneo. Hay sistemas LIDAR también un poquito más avanzados que van montados en una aeronave o en una aeronave no tripulada, ¿no? En un dron. Esos sistemas necesitan dos láseres. Son dos láseres paralelos que van muestreando al mismo tiempo, y un láser típicamente rojo o infrarrojo, y lo que hace es encontrar dónde está la superficie del mar y regresa esa información, mientras que el láser verde va penetrando debajo de la superficie y hace el mapeo. Aquí la desventaja pues es que necesitamos mucha más potencia para que el láser de mapeo penetre, y esa potencia, ese aumento de potencia no es muy compatible con un dron. En realidad, cuando diseñamos un dron, lo que queremos es que se consuma la menor cantidad de potencia posible. La ventaja es que pues no necesitamos un tripulante que esté en el lugar donde se va a hacer el mapeo. Puede ser un lugar muy remoto y el piloto del dron puede estar pues en una oficina a 1000 kilómetros de distancia dirigiendo la operación. Los drones han bajado mucho de precio. Ya hay drones que utilizan celdas de combustible, hay drones solares que tienen una autonomía de 30, 40, hasta 50 días. Entonces, pues la gran ventaja es que pueden ir a lugares súper inaccesibles y pues reducen mucho el costo de las misiones de traslado. Y bueno, también hay hay tecnologías mucho más avanzadas. Por ejemplo, hay una técnica que se conoce como apertura sintética, en la que una fuente, un solo LIDAR, puede simular numéricamente una apertura numérica mucho más grande, utilizando un
protocolo de procesamiento de señales. La apertura sintética se utiliza no nada más en LIDAR, también, de hecho nació del radar, y produce unas imágenes súper impresionantes en términos de resolución. Bueno, y el LIDAR no se utiliza nada más para hacer mapeos bénticos o del fondo marino. El LIDAR también se utiliza en aplicaciones, no sé si saben, los autos, los vehículos autónomos, ¿no? Los carros sin conductor, utilizan LIDARs para crearse un mapa del entorno y saber, por ejemplo, detectar si un vehículo se está acercando, si está acercando muy rápido, si van inminentemente hacia una colisión, etc. O para estacionarse automáticamente, ¿no? Por ahí hay supercarros que ahora ya se estacionan solos y utilizan este tipo de tecnología, el LIDAR infrarrojo. Hay una pregunta en el chat. En su CV mencionan manipulación óptica. ¿Realizó este tipo de trabajo con haces vectoriales? Sí, claro, en realidad mi tesis doctoral fue de atrapamiento de partículas. De ahí nació toda mi carrera empezó ahí, ¿no? Y sí hemos utilizado estados vectoriales para hacer atrapamiento óptico. La verdad es que hace mucho que no trabajo en pinzas ni en atrapamiento, pero hay cosas súper importantes, ¿no? Se pueden hacer, por ejemplo, mapas bidimensionales de ondas evanescentes para hacer manipulación de miles de partículas al mismo tiempo, con una precisión súper delicada. Carlos, te agradecemos mucho por tu educativa presentación. Oh, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y como les comentaba ayer, si tienen alguna pregunta también con respecto a sus iniciativas de la OSA o a sus cuestiones de capítulos, avísenme, con mucho gusto yo les ayudo, ¿no? Me gustaría mucho verlos en el siguiente FIO y sobre todo que hubiera más capítulos en Chile, ¿no? En Santiago y fuera de Santiago. Muchas gracias. Genial. Bueno, leo aquí lo último de Karen. Muchas gracias, doctor, por esta excelente charla y a los organizadores estuvo de lujo todo. Gracias, Karen. Gracias. Y ¿saben qué? Si me ven por ahí, díganme Carlos, ¿no? Cuando me dicen doctor me siento como viejito, así. Doctor Chapatín. Pues díganme Carlos. Claro, pues muchas gracias, chavos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta Listo. luego. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Chao. Gracias a todos, Chao, chiquillos. cuídese. Chao, muchas chao. gracias. Nos vemos.